Una nueva oportunidad. El programa de Walter Gione. Pega en el pecho, bala de cañón. Una producción para medios y redes sociales. Una nueva oportunidad. Contenidos periodísticos. Entrevistas. Raconto de producción legislativa. Walter Gione lidera Una nueva oportunidad. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva oportunidad. Aquí comienza Una nueva oportunidad, el programa de Walter Gione, una producción para radio, televisión, redes sociales, un programa de media hora con contenidos periodísticos, entrevistas, raconto de producción legislativa y otros momentos. Se pueden comunicar con el programa a través de las redes de Walter, waltergione.com, Instagram y Twitter, @WalterGione, fanpage @WalterGioneOficial y también a través de unanuevaoportunidad.com.ar en todas las redes sociales @1Argentina. Agradecemos a FM Gospel por prestar sus estudios, citos en Marcos Paz 3426 de Rosario para la filmación del programa. Vamos a presentarlo a él, que es pastor, referente Provida, diputado provincial por Santa Fe del bloque Vida y Familia, presidente a nivel nacional de Una nueva oportunidad, creador, conductor, anfitrión de Una nueva oportunidad. Es un gusto presentarles a Walter Gione. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? La verdad que siempre es un placer poder comunicarme con todos ustedes a través de este medio. Y en esta edición de este programa, Una nueva oportunidad, quiero que reflexionemos sobre el peligro de la famosa ESI en las escuelas. ¿Saben a qué me refiero? A la imposición de una educación sexual integral a la que muchos advertimos y preferimos llamarla educación sexual ideológica. ¿Saben ustedes que hay datos de estudios de investigación que aseguran que durante el 2020 más de 100.000 chicos en Santa Fe abandonaron las escuelas? Instituciones que además padecen deterioros edilicios de años y años de indiferencia por quienes gobernaron esta provincia. Si hasta parece mentira, Sergio, que en un país como el nuestro, con altísimo nivel de deserción escolar, con permanentes paros por conflictos salariales con maestros, con problemas graves de infraestructura donde no hay calefacción, falta de agua en las escuelas, se llueven los techos, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, de esta cruenta realidad, a nuestros gobernantes solo les preocupa imponer ideología de género en los colegios a través de la educación sexual para usar las escuelas como locales partidarios. Dicen que es para evitar abusos, pero esconden la carga ideológica que le agregan a todo lo que hacen y que forma parte de un plan global de adoctrinamiento. A ver, no somos necios. No descartamos la educación sexual como herramienta preventiva de abusos para evitar embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual, pero queremos que esta educación sexual se base en criterios científicos, como el resto de las materias, y desde ya con la participación de aquellos que son el primer pilar de la educación de los niños, sus padres. Desconocen y desprecian por completo la función esencial que las familias tienen en la educación. Las apartan, las excluyen y vulneran el derecho de los padres a intervenir en los contenidos de educación que reciben sus hijos cuando estos contenidos afectan sus creencias, sus valores, sus principios. ¿Acaso quienes gobiernan ignoran el valor de la buena educación? ¿No entienden lo imperioso de brindar a nuestros niños ejemplos de vida centrados en una correcta educación en valores? Con gobernantes aplazados y de mala conducta que son pésimo ejemplo y que no tienen prurito de armar vacunatorios VIP. Funcionarios que se colocaron una vacuna cuando la misma le corresponde a un abuelo, a una persona de riesgo. Los mismos que siempre dejan para el último lugar de la fila el debate de la educación. Con esta política sin valores ni principios, no es difícil predecir lo que nos espera. Gracias a Dios
cada 2 y 4 años, mediante el voto, se nos presenta una nueva oportunidad. Walter, es una de las inquietudes que más recibís en tu recorrida, ¿no? En ese contacto con la gente que tenés permanentemente. Así es. La verdad que hay una gran, a veces yo diría desesperanza de parte de los padres en cuanto al tema de la educación de sus hijos. Preocupa y mucho, porque si hay algo que a este país y a nuestra provincia en particular siempre la caracterizó es justamente poder utilizar la educación pública y también privada, ¿por qué no? Como justamente una manera de movilidad social, donde ¿cuántos de nosotros han pasado por alguna universidad y han elevado el nivel socioeconómico de su propia familia? En mi caso, en nuestra casa pasó algo parecido. Cuando mi hermana mayor se recibe de médica, fue una fiesta para toda la familia. En la familia, la primer profesional. Y la verdad que eso ocurría en muchas familias. Y la idea es que siga ocurriendo. Pero lamentablemente la educación hoy está en una situación muy terrible. Y yo creo que es necesario darnos una nueva oportunidad para volver a levantar y a construir una educación basada en valores, que con ejemplos podamos tener en el día de mañana un futuro promisorio para nuestra provincia, pero también para nuestro país. Por eso hoy vamos a hablar sobre este tema y bueno, queremos que nos acompañen aquellos que nos están escuchando. Tal cual. Vamos a anticipar que en el segmento de producción legislativa de Una Nueva Oportunidad, Walter hará referencia al proyecto que tiene que ver con el PIN parental, haciendo hincapié en la autonomía de los padres. Estamos en Una Nueva Oportunidad, el programa de Walter Gione. Y llega el segmento cuando vas a hablar con un especialista en educación. Vamos a presentarlo. Él nació en Rosario, cursó sus estudios primarios en la escuela número 98, Dr. Estanislao Ceballos. La secundaria en ENET número 6, desde donde egresó como técnico mecánico en máquinas y herramientas. Continuó sus estudios en la escuela Juan Elena Blanco, donde obtuvo el título de maestro especializado en educación manual, después un postítulo en formación universitaria, política y gestión institucional en educación, AMSAFE, Universidad Nacional de Rosario. Se desempeñó como docente en la Escuela Taller número 68 de Villa Gobernador Galvez y las escuelas técnicas Osvaldo Mañasco y Luis Pasteur. Fue director de las escuelas Taller, Bomberos Voluntarios de Villa, Gobernador Galvez, Eugenio Malaponte y también Amadeo Ramírez de Rosario. Es o fue presidente del Centro Técnico Pedagógico de Maestros de Educación Manual y ganador del Premio Proyecto Innovador Educativo del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en el año 1996. Después de 37 años de desempeño en la docencia, se acoge al beneficio de la jubilación sin dejar de ser maestro porque, más allá de ejercer en un cargo, es una vocación que sigue con él en el presente y seguirá por siempre. En la actualidad es pastor presidente de Asamblea Cristiana de Rosario y coordinador ejecutivo del Consejo de Pastores de la ciudad de Rosario. Creo que es un amigo tuyo, que son amigos. Así y vas es. a hablar con él en instantes. Buenísimo, así que vamos a hablar muchísimo y sobre este tema, ¿no? Porque es uno de los referentes evangélicos más importantes de aquí, de la ciudad y de la provincia, y también un educador. Por eso es tan interesante que podamos abordar este tema, que yo creo que va a ser muy, muy importante para que cada uno de los que nos están escuchando, nos están viendo, podamos reflexionar sobre algo tan importante, tan trascendental para todos los argentinos, que es la educación. En instantes, en Una Nueva Oportunidad, Walter Gione entrevista a José Luis Urso. Otra oportunidad. Walter Gione, pastor, referente Pro Vida, diputado provincial por Santa Fe, del bloque Vida y Familia, presidente a nivel nacional de Una Nueva Oportunidad, conductor y anfitrión de Una Nueva Oportunidad. Otra oportunidad. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Gracias por estar con nosotros. La verdad que un poco hablamos de un tema muy interesante que tiene que ver con la educación y en el momento de poder un poco ver los invitados, la verdad que me interesa mucho que podamos hablar de esto porque no solamente sos un referente evangélico muy importante de nuestra provincia,
sino que, bueno, tu tarea de educador marca muchísimo esto que nosotros un poco queremos hablar, o dialogar o poner en debate de lo que es el cristiano, el evangélico y la vida pública. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte es que nos cuentes un poco esa experiencia en tu doble tarea como educador en su momento. Sé que te has jubilado, pero lo que era esa tarea de educador y pastor a la vez. Bueno, vos sabés que esto fue una vocación, algo que encontré en el camino, porque tenía otros planes, pero en el mientras tanto surgió la oportunidad de comenzar a enseñar en una escuela, porque me habilitaba el título solamente. Enseguida me di cuenta que me apasionaba, algo que me parecía que no lo conocía de mí, me apasionó y me puse a estudiar para poder ser maestro. En ese tiempo no estaba el profesorado, sino solamente el magisterio. Y luego, más adelante, cuando comenzó los cambios que hubo en la Ley Federal de Educación, entonces ahí pude avanzar un poquito más en una mirada nueva sobre la educación, no solo nueva, sino también un poquito más crítica. Y fue un transitar hermoso, porque me encontré con grandes sorpresas de gente que quiere trabajar, gente que quiere aprender, gente que tiene resiliencia, que va hacia adelante. Siempre me tocó trabajar en lugares bastante carenciados, digámosle así, en desarrollo, y siempre la hermosa pregunta de los chicos era ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y eso me entusiasmaba a generar contenido, porque hay un plan que se te manda del Estado, pero después el maestro tiene que hacer su aporte personal según las características del grupo. Entonces eso me apasionaba más todavía. Sí, digamos, hubo la preocupación también de participar en grupos de capacitación docente. Hay muchas maneras de capacitación docente, las tenés a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel gremial, pero también las mismas especialidades docentes se organizan para ir efectivamente hacia una problemática que destaca. También participé en la generación de esos proyectos. Digo, por el mismo apasionamiento de generar contenidos que al niño le sean útiles para la vida. El gran quiebre que noté fue en el año 2000, 2001, que se dio una gran crisis económica en el país, pero a la vez un deseo de modernizar la educación y que generó un cambio de pregunta. Ya no fue más cómo se hace, la pregunta fue cuánto cuesta. Y eso me preocupó. Claro. Porque ahí había un cambio que nadie estaba viendo, que no se mostraba en los medios, y algo pasó en la escuela desde ese tiempo. Wow. ¿Y tu tarea pastoral en ese momento, cómo la llevabas adelante? ¿Cómo convivían esas dos tareas? Bueno, lo gracioso es que conviven bien. Al principio me preguntaba cómo podía hacer para hacer las dos cosas. Pero Dios me dio gracia, porque en definitiva un maestro es una especie de pastor de contenidos que acompaña a chicos en diferentes situaciones de la vida. Porque no es solamente el tomar una tiza o algo para enseñar, algún recurso para enseñar, sino que es también el acompañar al chico en ese proceso de crecimiento. Situaciones que nos sorprenden, que nos preocupan, nos asustan. Hay una cosa que vos sabés, Walter, cuando una familia está constituida, y yo acá tengo que poner la Biblia adelante, porque necesitamos algo que nos genere una línea, un nivel, una plomada, una marca para edificar. No se puede edificar en el aire, claro, como a mí me parece mejor. Entonces, uno viene de una familia que fue edificada sobre principios, valores de la palabra de Dios, y eso fue volcado a mí. Entonces, cuando uno se encuentra en una sociedad que se iba degradando paulatinamente, uno lo empezó a notar enseguida.
podemos echarle la culpa, no sé, como decía antes, hubo una gran crisis económica. Vamos a echarle la culpa a la gran crisis económica. Pero en realidad, las crisis vienen, o sea, uno ha visto que cada cierta cantidad de años hay algún tipo de crisis. Y más en este país, ¿no? Y acá sí, somos expertos. Ya tenemos cintura. Sí. Me ha tocado viajar y hay veces por menos la gente se queja en otros lugares. Nosotros, digo, si ustedes supieran. Pero está pasando esos cambios. Entonces, cuando uno se encontraba con otras realidades, que la gente venía desestructurada, pero venía a la escuela como un lugar de contención. Y entonces esto que yo traía de mi casa lo podía volcar de una manera de ayuda. Por ejemplo, no sé, había un chico que era terrible, se portaba mal, todos los maestros, siempre a la dirección, a llamar a los padres, esto. En la casa estaba pobrecita la mujer cuando venía la mamá. Me acuerdo que yo lo cité una vez y ya fui a hablar yo directamente. Y cuando vino ella, lo primero que hice fue hablarle bien de su hijo. O sea, le marqué las todo partes bueno, positivas, claro, porque tenía partes positivas. Exacto. Y entonces le pedí que nos ayudara a que haya un cambio de actitud. Claro, le cambió la cara a la mujer. O sea, vio una salida. Claro. Porque si nos encontramos con que hay situaciones que yo puedo seguir, como quien dice, marcando, pero cuando vos mostrás una salida, das una herramienta. Esas son partes que muchas veces la gente no conoce de la tarea docente. Así que ahí vimos un cambio importante, y ese tipo de acción es muy parecida a la que hace un pastor cuando en la iglesia le da esperanza. Exacto. A uno que critica, a uno que está en adicciones, a uno que está... O sea, hay que mostrar una puerta de esperanza. Reflejando la tarea pastoral, hace poco nos reunimos con el ministro de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad, y nos dice: qué buena tarea que están haciendo en las cárceles. Y le dijimos: sí, pero queremos hacerla antes de que lleguen a la cárcel. Exacto, claro. Antes. Claro. Y educación es eso, es el antes. Exacto. Obviamente, creo que hiciste un repaso. Te iba a preguntar cómo ves en la actualidad la educación. Sé que puede ser muy extensa la respuesta, sí, pero por lo menos 2 o 3 puntos en los cuales que vos ves cómo hoy la realidad lamentable que nosotros estamos observando y esa esperanza de la cual hablas, y dónde podríamos hacer foco para mejorar y construir a futuro una educación así basada en valores, donde podamos contener y donde no lleguen los chicos a tomar malas decisiones en la vida. Bueno, mira, en primer lugar te quiero decir que cuando estudié yo era una mirada solo sobre el ámbito del aula. Ahora la mirada es institucional, y no solo de lo que es la escuela, sino que también de lo que es el currículum, el entorno de la escuela. Entonces, en eso se creció y está bueno. Pero el otro problema que cuando, digamos, poco antes de jubilarme, participamos de capacitaciones con muchos directores de mi generación, es que se empezó a ideologizar la educación. Cuando nos encontramos con esto, siendo la escuela un ámbito donde tenemos que enseñarle a la persona a pensar, a evolucionar, a que sea un individuo que tenga una formación permanente más allá del nivel que alcance, y en vez de eso lo que le ponemos es una ideología. Entonces, cuando la educación se empieza a politizar, ideologizar, nos encontramos con un serio problema social, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque el lugar que tiene el chico y la familia de establecer algún tipo de principio para construir una sociedad mejor, estamos hablando de educación, se ve desvirtuado porque lo atraviesa un tipo de pensamiento que no construye, todo lo contrario.
Yo te decía recién que cuando hubo esa crisis en el 2001-2000, las familias se empezaron a desgranar, y ahí empezamos a ver una baja en la calidad educativa, en la conducta de los chicos, en el cumplimiento, en el aprender, en las ganas de aprender. Acordate de la pregunta de cómo se hace, a cuánto cuesta. Nos encontramos con una situación que hoy, con la ideologización que se está haciendo, se está destruyendo absolutamente la única red de contención que tiene una persona, que es su propia familia. Claro. En vez de construir una familia, la gente no entendió, o no es que no entendió, se le borró esto, para poner que la familia se deconstruye. O sea, la tengo que desarmar, pero si la desarmo, ¿a dónde voy? Claro. Y acá estamos en un problema serio. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de una educación sexual integral, que por ahí es la herramienta que están usando hoy para ideologizar, se da totalmente desvirtuada. Exacto. O sea, nadie está en contra que a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, se lo eduque en esta problemática, o en esta, perdón, no dije mal problemática, en esta situación de vida en la cual, como cualquier otra situación, tenemos que ser educados. Pero cuando esto no tiene un valor realmente sustentable, como el sostenimiento de la familia y otros principios que se desvirtúan en el ámbito de esa ley, nosotros nos encontramos con que hay un vaciamiento social donde las personas no tienen de qué ni cómo ser contenidas. Tremendo, es así. José Luis, quiero preguntarte también cómo pensás que influye la política en el proceso de enseñanza en nuestro país, pero lo vamos a dejar, no me lo respondas ahora, vamos a dejarlo para otro bloque, para otro momento, pero realmente nos hiciste reflexionar, se abrieron muchas puertas en todo lo que expresaste, muchas preguntas, y creo que la audiencia también tiene muchísimas preguntas para hacer sobre este tema, pero la idea es que podamos debatirlo, podamos pensarlo y en todo caso ponernos de acuerdo. Yo creo que tenemos una nueva oportunidad para salvar la educación en nuestro país. Vamos a un corte y volvemos. Una nueva oportunidad.com.ar. En redes. @unoargentinaoc. Seguimos aquí en Una Nueva Oportunidad con el pastor José Luis Urso, que es coordinador del Consejo de Pastores de la ciudad de Rosario, un referente evangélico a nivel provincial muy importante de la Iglesia Asamblea Cristiana de Rosario. Ya viene de varias generaciones de evangélicos. Y bueno, un poco, José Luis, hablando sobre el tema de la educación en nuestro país, por tu rol también de docente. Lo que te preguntaba en el bloque anterior, ¿cómo pensás que influye la política en el proceso de enseñanza en nuestro país? Mirá, la educación es política, porque es Bien. Una decisión de Estado. Exacto. Para que ese Estado se mantenga en el tiempo y mejore su condición, ese país, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos históricamente... la iglesia evangélica ha influido para que nuestro país sea de alguna manera señero en educación. Digo, pensando en Thompson, que fue un colportor de la Biblia, alguien que venía a distribuir Biblias, pero si la gente no sabe leer, y él instituyó aquí algo que fue un despertar, porque nosotros teníamos una división muy grande, o sea, teníamos la gente que venía de España, por ejemplo, que nos colonizó, que ellos sí venían instruidos, pero el propio habitante de nuestro país no tenía instrucción. Y él estableció un sistema lancasteriano que significaba que, bueno, yo le enseño a algunos, esos algunos le enseñan a otros que sepan menos, y de esa manera, en un tiempo bastante breve, se lograba alfabetizar a los niños. Y eso fue algo, digamos, revolucionario. Sí. Pero es una política. Ahora, después aparecen figuras, no voy a nombrar a todas, pero bueno, no puedo dejar de nombrar a Sarmiento, por ejemplo,
que estableció una política de Estado para que la gente sea alfabetizada y para que no solo sea alfabetizada, sino que también pueda pensar. Mirá, una de las cosas que se pedía en la época, y te vas a reír con esto, es, usted, Sarmiento, no le puede enseñar a leer las instrucciones, pero no a pensar, a leer las instrucciones de cómo se manejan determinadas máquinas, que en ese momento había una... Entonces, la escuela no, la escuela te alfabetiza, pero te enseña a pensar también. O sea, por eso nos asusta cuando se ideologiza. Sarmiento dijo, no, tengo que enseñar a pensar y a leer e instruir. Ahora, diferentes gobiernos lo han usado de otras maneras. Algunos gobiernos han limitado a ciertos puntos. Otros han proyectado a un pensamiento más abierto. Algunos más, se puede decir, conservadores, y algunos apuntando a lo que se viene. En el buen sentido, vos imagínate, yo recién ahí cuando leía en mi currículum, me recibí en una escuela técnica. Cuando yo estaba en los últimos años aparecen las calculadoras científicas, que nos venían bárbaros para hacer cálculos de engranajes y de cuantas cosas más. Entonces, el profe nos dice, no, usen la regla de cálculo, porque ustedes no saben si alguna vez van a tener una calculadora. Wow. Mientras que después tenemos hoy una mirada un poco más avanzada, es decir, mirá, no sabemos a dónde nos va a llevar esta revolución tecnológica, y ahí viene un tema importante donde educación tiene que girar, es apuntar a un niño que se adapte a estos cambios tecnológicos que no solo le van a promover estudiar más y mejor, perfeccionarse, sino también el mundo se va a manejar de otra manera. De hecho, la pandemia nos movió a eso. Exacto. La parte buena, y que tenemos que darle gracias a Dios, es que hoy tenemos un sistema democrático. Esto significa que nosotros tenemos el derecho y la posibilidad de votar cada cierta cantidad de tiempo. Por eso, aquí debemos ser prudentes, porque depende qué estemos buscando, eso es lo que vamos a tener. Exacto. Y hoy estamos en una crisis en nuestro país. Una crisis que no sé qué le puede pasar al emprendedor, no sé qué le puede pasar al que tiene algo establecido, y peor, a los más jóvenes que no tienen nada. Y eso puede influenciar. ¿Por qué digo que la educación tiene que ver con esto? Porque cuando la persona está educada en valores que tienen que ver con la construcción de familia, con la construcción de un proyecto de vida, tiene que generar situaciones estables en el país. Y es fácil echar la culpa a los que gobiernan, pero es difícil estar en su lugar, y uno tiene que saber elegir y cuidar. Y de eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y también, porque depende quién esté guiando, va a ser la línea que va a seguir ese sistema educativo. Claro. Y nos puede provocar problemas. Nos puede provocar problemas porque hoy tenemos una grave crisis, lo digo con conocimiento de causa, que muchas veces no se alcanza a dar los contenidos que se tienen que dar en una formación, porque lo importante es dar ciertos contenidos ideologizantes. Exacto. Y esa es la parte que me preocupa. Tremendo. Bueno, José Luis, la verdad que simplemente agradecerte. Me quedaron 10 preguntas más aproximadamente, esto para hablar, y seguramente no va a ser la última oportunidad, te vamos a volver a invitar y seguir un poco reflexionando sobre esto, ¿no? Qué tremendo esto que me contabas, ¿no? De Sarmiento, que le decían, enséñele a leer pero no a pensar. Claro. Y digo, eso es adoctrinamiento, ¿no? Es lo que pasa. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Por eso creo que tenemos una nueva oportunidad para poder cambiar y transformar la educación en nuestro país. Muchísimas gracias y bueno, te esperamos en una próxima. Muchas gracias, Walter, por el espacio. Muchas gracias. waltergione.com, Instagram, Twitter, @WalterGione, fanpage, Walter Gione Oficial.
temporal, farsante y cruel. Ser lo que yo siempre soñé, esa búsqueda fatal de una imagen ideal, sin sentido, sin verdad, un espectro sensorial, espejismo terrenal, que seduce y que trastorna lo que soy en realidad. Busco un lugar donde encontrar huellas que se ven a mi caminar, y solo encuentro las marcas de Dios que fueron selladas, la cruz por amor. Ser lo que pidas tú de mí, ser lo que yo debo ser, alguien que no vive igual al resto de la humanidad, parte de esta realidad, de una nueva generación que trasciende el umbral de lo que llama normal. Lo que pidas tú de mí, ser lo que yo debo ser, alguien que no vive igual al resto de la humanidad, parte de esta realidad, de una nueva generación, de una nueva generación. Continuamos en una nueva oportunidad, el programa de Walter Gione, y aquí escuchábamos a Manuel Pusterla, un cantautor nacido en la ciudad de San Nicolás, un amigo, fue parte del Llamado, una banda que irrumpió en la escena del rock gospel de la región hace varios años. Tremenda banda. Sí. Tremenda banda. Mucho poco había en esa Terrible. banda. No. Manuel después, inició su camino solista, tiene su disco, y esta canción, Ser, me parece a mí, Walter, que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en el programa de hoy. Estamos en una nueva oportunidad, como les decíamos, invitamos a que naveguen las redes, waltergione.com, Instagram y Twitter, @waltergione, la fanpage es @waltergione oficial, y también la web y las redes de Una Nueva Oportunidad. www.unanuevaoportunidad.com.ar, en todas las redes sociales, @1Argentina OC, la O y la K, y seguimos, reflexionando, como decías, en la conversación en la entrevista que le hiciste recién a José Luis Urso, tan interesante. Y en este sentido también vamos lo anticipamos en el comienzo del programa, a la producción legislativa de tu parte, de UNO, y lo que estás proponiendo en cuanto al PIN parental, a ESI, algo de esto hablabas en la editorial y por supuesto también en la entrevista con José Luis. Así es, Sergio, sí. Nosotros hemos presentado un proyecto muy interesante. Obviamente que ese proyecto hoy no tiene los votos suficientes para ser aprobado, pero sí pusimos en debate algo muy importante. Obviamente que ese acuerdo político hoy no lo tenemos, justamente porque estamos un poco siendo los pocos en contra de toda esta corriente, pero el PIB parental es una herramienta justamente que garantiza el derecho a los padres a tener esa información y también un poco de control sobre los contenidos de índole sexual, justamente, que se pretende impartir en diferentes niveles educativos. La idea es que las instituciones deban contar con la autorización de los padres, de las familias, sobre cualquier charla, curso o materia que dicten al respecto. Esta iniciativa surge a raíz de la cuestionada ley de ESI que estuvimos mencionando anteriormente, que justamente lo que pretende es imponer una ideología, una manera no de pensar, sino una manera simplemente de aceptar algo que uno justamente no está de acuerdo, o que los padres no están de acuerdo. ¿Puedes decir que se le denomina educación sexual ideológica? Totalmente. De hecho, hemos tenido hasta denuncias de los propios chicos, estudiantes secundarios, por ejemplo, que no tienen muchas veces nada que ver aún ni con nuestra fe, pero que nos planteaban situaciones como: nosotros queremos que nos eduquen
para algunas cuestiones particulares que nos están pasando y no nos educan sobre eso. Nos hablan de otras cosas y nosotros no queremos eso. Queremos, justamente, hoy estamos en una situación donde queremos aprender a prevenir enfermedades de transmisión sexual, a prevenir embarazos no planificados. Y en eso no se hacen fuerte en eso, todo lo contrario, van por otros lugares donde los mismos chicos dicen, pero no, eso a mí no, en este momento a mí no me sirve, eso le puede servir a mi compañero o otra persona, que tener acceso a una información sobre alguna cuestión ideológica particular me parece perfecto. Claro. Pero o los valores en casa son otros. Exacto. Por eso que con el PIN parental lo que nosotros buscamos es que se respete primero el derecho de los padres y a sus hijos a recibir una formación en contenido que no atente justamente contra sus convicciones religiosas ni morales. Y cómo nosotros quisiéramos que establecer este PIN parental o este veto parental que a veces le denominamos. Bueno, simplemente con una solicitud escrita dirigida a los directores de los centros educativos públicos y privados, en la que los padres justamente pidan previamente la información a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller, actividad que afecte justamente las cuestiones morales, religiosas o que sean intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores, de tal forma de que los padres puedan dar ese consentimiento para que su hijo asista o no. Bien. A ver, son cuestiones que ahora sí, vamos para el lado de aquellos que profesamos una fe. Yo tengo un hijo adolescente y él mismo me cuestiona, me dice, yo no quiero recibir esto, yo tengo claro qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿por qué tengo que recibir ciertos contenidos que afectan lo que yo creo y lo que yo pienso? ¿Por qué me tienen que obligar? Eso es tremendo, que un adolescente te plantea algo así, y realmente yo diría que hasta es revolucionario esto, porque te plantea, ¿por qué tengo que recibir algo que yo ya tengo resuelto en lo más profundo e interior de mi vida? Entonces, ¿por qué se impone una posición, una postura y se invisibiliza a otras posturas? Exacto. Por eso, a ver, nosotros no estamos en contra del derecho a impartir o recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, toda vez que estos contenidos, a ver, sean de índole científico, biológico, no ideológico. Por eso aquí, lamentablemente, puede dispararse que hay muchos chicos que están en la búsqueda de una vida, de otro tipo de vida o de otra manera de vivir algo de lo que tiene que ver con todas estas ideologías presentes. Nadie se va a poner en contra de eso, pero no incluir a todos en esa imposición de recibir contenidos de los cuales muchas veces los mismos chicos, y ni hablar de los padres, no están de acuerdo que ellos reciban. Lo que decimos es sí, justamente, y quiero recalcar esto, de una educación sexual integral que sea biológica, pero en contra de que esto se utilice para adoctrinamiento ideológico y político de nuestros hijos. La educación sexual debe ser preventiva del abuso infantil, de embarazos, como decía, no planificados y de enfermedades de transmisión sexual. Por eso que ante este atropello buscamos garantizar la participación directa de la familia como agente primario y natural de la educación, ejerciendo la responsabilidad parental al encauzar a sus hijos de acuerdo a su visión social de la sexualidad y también lograr que se respete el ideario, también, esto es muy importante, de todas las instituciones educativas, teniendo en consideración la libertad de creencias y cátedra. Por eso es la importancia de este PIN parental. Minutos finales del programa de hoy de Una Nueva Oportunidad. Otra vez gracias a FM Gospel por prestar sus estudios. Citos aquí en Marcos Paz 3426 de Rosario, Santa Fe, Argentina. Para la filmación del programa, en particular gracias a Marcelo y gracias también a quienes integran el equipo del programa, a Damaris Guso, a Matías Miele, a Ernesto Pernasconi, Damián García, quien les habla, Sergio Montemori, y el conductor y anfitrión de Una Nueva Oportunidad, Walter Gione, que nos despide de esta manera. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y seguimos trabajando, seguimos tratando de pensar diferente al resto, ir contra la corriente y decirle a todos que hay esperanza, hay una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta aquí, Una Nueva Oportunidad, el programa de Walter Gione. Nos reencontramos en una nueva oportunidad.